Que Dios bendiga todo lo que vamos a estar haciendo. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Quiero que por favor, pues estemos en mucha reverencia. Vamos a orar por cada familia de la iglesia. No voy a mencionar los apellidos, los nombres, pero vamos a orar por todas las familias de la iglesia. Vamos a orar por la salud del hermano Javier, que aún todavía está con esa batallita, el pobre. No sé si se haya conectado o no, no lo veo, pero tal vez no se ha conectado. También por los que van a viajar en este fin de año y por problemas de trabajo, por Lucy y por Rocío. Vamos a hacer una oración. Padre, nos presentamos, Señor, delante de usted, pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, rogándole, Señor, que usted nos guíe, nos hable, nos ilumine, tome control, Señor, de todo lo que se va a hacer aquí, Señor, en esta reunión, lo que se va a decir, lo que se va a hablar. Y a usted sea toda la honra y toda la gloria, Padre. Señor, necesitamos oír su voz, necesitamos de su bendición y se lo suplicamos, se lo rogamos, Padre. Rogar, Señor, por cada familia de la iglesia, por cada reunión que tenemos, por cada pareja, por cada niño, por cada jovencito. Padre, que por favor usted nos ayude, nos bendiga, nos ayude, Padre, como pareja, como familia. Y también, Señor, quiero rogarle que por favor tenga misericordia a nuestro hermano Javier, Señor, por la salud de él. Que usted, Señor, esté obrando en su cuerpo. Dele sabiduría, Señor, para alimentarse saludablemente. Y también, Señor, quiero rogarle por las personas que van a viajar en este fin de año, Señor, en este tiempo de fiestas. Padre, que usted, Señor, les guarde, les cuide, los traiga con bien desde Costa Rica, los traiga con bien aquí a este país, a visitar a sus familias. Luego por Patti, Señor, por Abigail, por Génesis y por Carla, Señor, que viaja para Costa Rica, Señor. Padre, que usted les proteja, les guarde, Señor, esos aviones en los cuales van a estar viajando. Les ayude a que todo pueda salir bien, sin ningún retraso, sin ningún problema. Los traiga con bien y el tiempo que estén, ya sea aquí o allá, Señor, que usted les cuide, les guarde y les traiga en su regreso bien y les lleve también en su regreso para allá, Señor, de la misma manera. Padre, también ruego, Señor, por estos problemas de trabajo, Señor, por Lucy, Señor, que tiene muchos problemas en su trabajo. Ruego, Señor, que la cuide, la guarde, Señor, que no lo pierda. Por Rocío, Señor, también por necesidades que tiene en su trabajo. Y que usted sea, Señor, con ellas, que les bendiga, y que les provea, Señor, todas sus necesidades y ponga gracia en ellas. Luego por el estudio, Señor, por lo que vamos a estar leyendo, lo que voy a estar compartiendo, Señor. Que usted prepare cada corazón, Señor, que vamos a estar escuchando. Aquellas personas que lo escucharán después, Señor. Y Señor, y gracias por su maravilloso amor para con nosotros, por su tanta misericordia, Señor, que usted tiene. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues la semana pasada, vamos a comenzar el estudio. La semana pasada estuvimos estudiando el problema que tenemos todos, es un problema que todos tenemos, toda la raza humana, y esto es el pecado. Todos tenemos ese problema, esa lucha. Y pues aunque por la gracia, la misericordia de Dios, los que hemos sido salvados, pues aún tenemos este cuerpo de carne, esta carne y existen esas luchas. Claro que gracias a Dios por Jesucristo que nosotros hemos ya cruzado la línea y estamos ya, por la gracia del Señor Jesucristo, estamos en sus manos. Aquellas personas que no le conocen, pues están
perdidos, no conocen al Señor, pero precisamente esa es nuestra tarea para poder que esas personas conozcan al Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, mucho nuestra vida y que Dios nos ayude. Entonces, toda la raza humana tenemos ese problema. Así que eso nos incluye a todos, cristianos y no cristianos, religiosos y no religiosos, líderes y no líderes, no importa todos, pastores, sacerdotes, papas, gurús, quien quiera que sea, todos estamos en ese problema. Aquellas personas que pues que son religiosos nada más, pues están en una situación aún mucho peor. Nosotros hemos entendido y hemos comprendido que pues por la gracia, la misericordia del Señor es que somos salvos. La palabra de Dios ahí en Eclesiastés 7:20, si usted lo quiere buscar está bien, si no, pues yo se lo leo. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Ciertamente no hay un hombre justo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Aún nosotros como cristianos pecamos. No importa qué tanta apariencia tenga, como los líderes religiosos que a veces quieren o queremos o quien sea aparentar que no pecamos, todos pecamos. Y también en Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No podemos, porque como dije y lo repito, nosotros si bien somos salvos es por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Quiero llevarlos, hermanos, por favor, vamos a ver dos versículos, o dos pasajes más bien. Romanos, en Romanos, un versículo que ya sabemos de memoria, ya se lo saben ustedes de memoria, yo también lo sé de memoria, pero quiero que vayamos ahí, Romanos 3:23. La palabra del Señor ahí dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos hemos pecado, todos hemos pecado, y nosotros como cristianos, pues aún todavía seguimos fallándole al Señor y seguimos pecando. Unos más, otros menos, pero seguimos pecando. Pues el medir quién peca más o quién peca menos, pues solamente eso le corresponde al Señor Jesucristo. A Dios, al Señor. Ahora, aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora el apóstol Pablo pareciera como que él se excluye o él nos incluye. No es eso. No lo entiendo, no me voy a meter en ese detalle, pero pues él también era pecador, igual que nosotros. Él también pecaba, porque después lo vemos en el capítulo 7, y que él se sentía miserable por causa de la carne. Pero aquí dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. En Primera de Juan, y ahí nos vamos a quedar en Primera de Juan, ahí vamos a ver otro pasaje, en el capítulo 1, versículo 8 y 10, solamente el 8 y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, y esto pues lo escribió el apóstol Juan, y el apóstol Juan dice, si decimos no hemos pecado, pues nos engañamos, dice, incluyéndose él a sí mismo, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien. Hoy, hermanos, queremos saber bíblicamente qué es el pecado. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es el pecado? Y vamos a buscar la definición bíblica. ¿Qué es el pecado? Y tal vez ustedes ya sabrán a qué me refiero, de qué voy a hablar. Porque pues los que tenemos un poquito de conocimiento de la palabra de Dios sabemos, ¿verdad? Pero vea lo que dice ahí en el versículo 4 del capítulo 3 de Primera de Juan, ahí mismo, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, eso es
una de las definiciones de lo que es pecado es infringir la ley. Y infringir puede decirse quebrantar. Hay varios sinónimos que les voy a decir a ustedes: quebrantar, transgredir, incumplir, o sea, no cumplir, o pisotear, delinquir, romper, violar. Y todos estos son sinónimos de la misma palabra de infringir. Entonces, aquí cuando está diciendo la palabra de Dios, todo aquel que infringe, puede ser quebranta, rompe, viola, pisotea, todo aquel que pisotea la ley de Dios o la palabra de Dios, dice, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el que comete pecado, pues infringe. Esa es una de las definiciones de lo que es el pecado: pisotear la palabra de Dios, quebrantarla. Y esa es la primera definición. Y la segunda es hacer algo injusto. La segunda es hacer algo injusto. El mismo apóstol Juan, en esta misma epístola, lo llama injusticia. Y si usted se fija en el capítulo 5, versículo 17, dice ahí: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. No vamos a entrar en ese detalle, que es pecado, que no hay de muerte. Pero el punto aquí es que el pecado es injusticia, o toda injusticia que yo haga me es pecado. Toda injusticia me es pecado. Ahora, ¿por qué injusticia? ¿Por qué injusticia? Y voy a poner un ejemplo. Si alguien está manejando un automóvil borracho, está violando las leyes terrenales, viola las leyes terrenales. Y veamos algo, hermanos, bien importante, y eso ha sucedido muchas veces, sucede. Si se cruza una luz en rojo, podría causar una injusticia muy grave, horrible, como ya ha sucedido, matando a alguien, ya sea parte de una familia o toda la familia, y aún perder su propia vida. Y si no muere esa persona, va para la cárcel porque cometió una injusticia bien grave. Así que el apóstol Juan aquí lo compara como algo injusto. El pecar es algo injusto, es injusticia, es quebrantar la palabra de Dios, es algo mucho más delicado. Y a veces, hermano, tristemente, no le ponemos mucho cuidado, no le damos mucha importancia, y bueno, diciendo, ¿y quién no peca? Y aquel peca, y todos pecamos, y todos pecan. Pero es algo injusto, es una injusticia. Una persona que sucede eso, que se cruza un semáforo en rojo y que hace un desastre, tiene un accidente ahí, ya sea borracho o no borracho, si aunque no necesariamente andando borracho, por una negligencia, por accidente, por como sea, ya se metió en un problemón esta persona. Y eso sí nos preocuparía mucho. Nos preocupa que si mi esposa anda afuera en la calle manejando, pues nos preocupa que vaya a tener un accidente, o viceversa. O aunque andemos juntos, cualquiera puede, nadie estamos exentos de tener un accidente. Y tenemos mucho cuidado. Bueno, de la misma manera tendríamos que cuidarnos de no pecar, de no fallarle al Señor, porque es injusticia. Hay pecado más grave, hay pecado menos grave, pero es una injusticia. Pecado es injusticia. Ahora, en cuanto a esto de las leyes terrenales, todas las leyes han sido puestas por Dios, y vea que son para nuestro beneficio. Esto es bien importante, hermano. Todas las leyes que Dios ha puesto, ahora que hay corrupción, que no la respetan o no la respetamos, eso es otra cosa, pero todas las leyes puestas por el Señor, pues son para nuestro beneficio. Por eso es una injusticia, porque cuando pecamos, le hacemos daño a alguien, dañamos a alguien, ya sea porque si pecamos por nuestro testimonio, por la falla que hacemos,
Si la gente nos ve, además de servirle de tropiezo a otra persona, de dañar a otra persona por causa de nuestro pecado, de lo que hacemos, ofendemos a Dios, menospreciamos a Dios. Vamos a ver, hermanos, quiero que vayamos por favor ahí al Éxodo, al libro de Éxodo, y vamos a ver los 10 mandamientos ahí. En el capítulo 20 de Éxodo, dice ahí la palabra del Señor. Ahora, es bien importante, hermanos, que los primeros 4 mandamientos tratan de la relación entre Dios y el hombre. Los primeros 4 mandamientos. Dice el versículo 1, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento está en el versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es entre lo que el hombre, el mandamiento de Dios para con él, para la relación entre Dios y el hombre, no, o sea, que no haya idolatría, que no seamos idólatras. Versículo 4, que es el segundo mandamiento, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Luego dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Vemos aquí, hermanos, que Dios dejó estos mandamientos, esta ley, para que nosotros nos demos cuenta de que Él es, o Él debe de ser, lo más importante para nuestra vida. No te hagas imagen, que no haya idolatría. Dice, no te inclines a ellas, no las honres, porque yo soy Jehová tu Dios. Y dice que Él es fuerte, Él es celoso, y Él visita la maldad. Y luego el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Ahora, Dios, hermano, no necesita de que las personas se hagan una imagen o que haya alguna imagen. La definición de una imagen es algo que le representa aún la idea en el pensamiento, la percepción, concepto, figura, efigie, perfil, aspecto, apariencia. Cualquiera de esas cosas, Dios está cerca de nosotros. Dice que Él llena toda la tierra y dice que Él es omnipresente. Las personas no necesitamos de imágenes. Tristemente, pues las personas a veces por desesperación, por la falta de fe, y eso es por la falta de fe en realidad, que pues prefieren tener algo que ellos vean. Y eso, hermano, muchas de las veces lo tomamos muy a la ligera. Aún nosotros como cristianos, yo no estoy diciendo que nosotros tengamos imágenes, pero puede haber idolatría, porque puede haber otras cosas que se interpongan entre mí y Dios. Cualquier cosa que tome el lugar que le corresponde solamente a Dios ya es idolatría. Y a veces, hermanos, lo tomamos muy a la ligera. Mire, hablando de una imagen, ¿qué pasaría si la esposa de alguien trajera la foto de un cantante en su bolso o cartera? Porque según que diga que se parece a su marido, y hasta un cuadro pusiera en la sala, la recámara,
Y al marido, pues como que ni siquiera le da la importancia de vida, pero tiene ese cuadro o trae esa foto del artista que porque dice que se parece a su esposo. Bueno, mire, las personas, la mayoría de las personas idólatras y por falta de la fe, casi no hablan con Dios. No hablan de Él y no hablan con el Señor. Ni tampoco quieren saber qué es lo que Dios dice al respecto, qué Dios dice, porque no hay esa relación y esa comunión por medio de su palabra, por medio de la oración. Y así vive la mayoría de las personas. Yo creo que a quién nos parecería de nosotros como maridos, o ni a la esposa tampoco le parecería que traiga la fotografía de un artista que porque se parece a mí, o yo un artista que porque se parece a ella. Dios, para eso está ahí el esposo o está la esposa, y bueno, Dios, hermanos, está cerca. Dios está muy cerca de ti, de mí. Dios está cerca de nosotros. Tan solamente que lo invoquemos, que lo llamemos, y Él está dispuesto a escucharnos. Claro que si hay necesidad de arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón y tenemos que decir, Señor, pues reconozco que soy pecador, me arrepiento, ayúdame, perdóname. Y el Señor inmediatamente restaura una relación, una comunión con el ser humano, porque Él siempre ha estado buscando o buscándonos a nosotros los humanos porque nos ama y porque quiere salvarnos. Ahora, en los siguientes mandamientos dice en versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y luego dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego continúa hablando de los días que va a trabajar la persona, que no trabaja. Ok. Dice el versículo 12, ahí comienza los mandamientos que tratan entre la relación entre el ser humano. O sea, en los siguientes 6, los primeros 4 es la relación entre Dios y el ser humano. Los siguientes 6 es entre la relación interpersonal entre nosotros como hermanos o entre el ser humano. Esa es la relación entre personas. Versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento bien importante para nosotros como los seres humanos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 15 dice, no cometerás adulterio. Versículo 14, perdón. Versículo 15 dice, no hurtarás. Versículo 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, no debe de haber ningún tipo de envidia. Y esto, pues, es infringir la palabra de Dios, infringir la ley de Dios. Y eso es injusticia, ya sea que yo estoy menospreciando a Dios, desobedeciendo a Dios, lo que Él me pide para con Él, lo que yo tengo que ser para Él, o lo que yo haga con mi prójimo, que hace daño a mi prójimo, cualquier cosa que haga yo que sea para ofender, para desagradar, para envidiarle, para hablar mal, para chismear, para robarle, quitarle, abusarme, adulterio, fornicación, cualquier cosa de esa, eso es injusticia. Y es infringir la palabra de Dios y es injusticia. ¿Por qué? Porque hace daño al prójimo. Y ese es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Dios quiere tener el primerísimo lugar
que Él tenga el primer lugar en mi vida, en tu vida, en la vida de cada ser humano, y que como prójimos nos veamos bien, llevemos una buena relación. Esa es la voluntad del Señor, no hacer nada que le haga daño al prójimo. Ahora, otra de las definiciones bíblicas de lo que es el pecado sería saber hacer lo bueno y negarnos a hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios, le es pecado. Entonces, hermanos, qué importante es, y por supuesto, hermanos, que a través del Nuevo Testamento, de las epístolas del apóstol Pablo, de las epístolas del apóstol Pedro, de las epístolas del apóstol Juan, está lleno de doctrinas, de enseñanzas, de las relaciones interpersonales, de cómo yo debo de ser para con Dios, qué lugar Dios tiene que tener en mi vida, y si lo sabemos y no lo hacemos, ya eso nos es pecado. Es pecado. Porque dice Santiago 4:17, si usted quiere buscarlo, dice, el que sabe hacer lo bueno, o al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya le es pecado. Sabemos hacerlo, pero nos negamos a hacerlo, eso nos es pecado. Y eso nos trae consecuencias a nuestra vida. Trae consecuencias a la iglesia, a mi vida personal, a la pareja, a la familia. Trae consecuencias. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a 1 Corintios, hermano, por favor. Y ahí voy a terminar en 1 Corintios, en el capítulo 13. Versículo 4. Veamos algo bien importante aquí, hermano. El apóstol Pablo, quien escribe esta epístola, dice que si hablase lenguas humanas y que si tuviese profecía y hiciera todo lo que hiciera, dice, de nada me sirve, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Pero luego dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Algo bien importante que dice aquí, y es el Espíritu Santo hablando a través de la pluma del apóstol Pablo, lo que él escribió. Versículo 4 dice, ¿por qué? Dice, porque el amor es sufrido. El amor es sufrido. O sea que la base de todo esto para la obediencia, para mis relaciones interpersonales, es el amor, ¿no? El amor es sufrido, benigno, o es bueno. El amor es bueno. El amor no tiene envidia. Y usted sabe, hermano, que la envidia, eso es lo que trae muchos problemas entre las personas, sea con los vecinos, sea entre hermanos, sea en la iglesia, sea donde sea y con quien sea, la envidia. Y el problema muchas de las veces es no querer reconocerlo. Y eso es injusto, es injusticia. Recuerde que toda injusticia nos es pecado. Y si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya nos es pecado. Y esto es la definición de lo que es el pecado. Si yo no quiero amar a mi prójimo, sufrir por causa del amor, estoy pecando. Si no tengo esa bondad, esa benignidad para con mi prójimo, estoy pecando. Si yo tengo envidia con el hermano, con la hermana, por X, por lo que sea, a veces ni siquiera porque aquella otra persona tenga más o porque tiene, no, a veces la envidia simple y sencillamente es por el carácter de la otra persona, que la persona quiere ser como aquel, o la competencia. Eso es envidia. Es envidia, y eso ya no depende del amor. Dice, el amor no tiene envidia. Y luego dice, el amor no es jactancioso. O sea, no es vanidoso, no es altanero. Eso es
todo, esa altanería. Y a veces esa altanería causa envidia en las demás personas. Y todo eso, pues, no proviene del amor. Y eso es injusticia. Eso es pecado. Dice, no se envanece. No hay vanidad. No se envanece. No importa lo que sepa, el estudio, lo que tenga, lo que gana, cómo Dios lo esté usando, no se envanece. No hay vanidad. Versículo 5 dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo. O sea, no está buscando ser el más grande, el sobresalir. Y no hace nada indebido, nada que le afecte a mi hermano, nada que le afecte a mi hermana, nada que afecte a la otra familia, a las familias de la iglesia. Y no solamente a las familias de la iglesia como hermanos en Cristo, sino a personas de afuera, porque de ahí depende nuestro testimonio para poder de que otras personas vengan al conocimiento de Cristo. Dice, no se irrita y no guarda rencor. No, o sea, no es un rencoroso. Qué importante es, hermano, siempre que el diablo venga con alguna cosa, mejor llevémoslo a la presencia de Dios, a la oración. Llevémoslo a Dios en oración. Señor, bendiga a mi hermano, bendiga a mi hermana, bendiga a la familia fulana. Si el diablo viene a meter pensamientos que no me gustó aquello, me cayó mal esto, no sé, el diablo, hermanos, un problemita tan pequeñitito lo hace tan grandísimo, lo hace tan inmenso, nos lo hace ver, hermanos, como que es algo que no tiene remedio. Pero si oramos y decimos, Señor, bendiga a esta familia, bendiga a estas personas, al vecino, a quien sea, bendígales, Señor, bendígales. No guarda rencor. Versículo 6 dice, no se goza de la injusticia. No se goza de aquellas cosas que le pasen mal a la otra persona o de aquello que es injusto, mas se goza de la verdad. Se goza de la palabra de Dios, de las cosas que son buenas. Versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Quiero llevarlos a un pasaje más, hermanos, y ahí terminamos en Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, el apóstol Pablo aquí dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude. Porque lo contrario a esto es pecado. No importa que seamos cristianos. No importa cuántos años tengamos en el evangelio. No importa cuánto Dios nos use o me use. No importa lo que hagamos. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los demás y no tengo amor, nada soy. Si aún que diera mi cuerpo para que fuera quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Que Dios nos ayude, hermanos. Recuérdense que toda injusticia es pecado. Cualquier cosa que yo haga o que usted haga que afecta, que hace daño a mi hermano, a mi hermana, al prójimo, nos es pecado. Que Dios nos ayude y que Dios nos perdone, hermano. Gracias a Dios porque la palabra de Dios ahí nos enseña
El apóstol Juan dice muy clarito: hijitos míos, estas cosas digo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que nos limpia de todo pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar, Padre, gracias. Gracias le damos, Señor, por su palabra, por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Ayúdenos, oh Dios, a estar más atentos a su palabra, Señor. Recordar siempre que toda injusticia es pecado. Toda injusticia nos es pecado. Cualquier cosa que hagamos para, ya sea que afecte a mi hermano, que afecte a mi hermana, que afecte a cualquier otra persona, me es pecado. Nos es pecado. Y si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Y el pecado es transgredir su palabra. Señor, gracias. Muchas gracias. Bendiga a mis hermanos, bendiga a cada familia que está aquí conectada y a aquellas personas que lo escucharán después de nosotros. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.